Hermanos y amigos, Dios los bendiga. Mi nombre es Alejandro Lopera y esto es Palabra Fiel. Mensajes sencillos con la profundidad de la palabra de Dios. A lo largo de toda la historia, el pueblo de Dios ha estado bajo amenaza de caer en manos de falsos profetas en el Antiguo Testamento y de falsos apóstoles en la historia de la iglesia. En Deuteronomio capítulo 18, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que Él les va a levantar un profeta como Moisés, les dice terminando el capítulo que la manera que ellos tenían para distinguir un profeta falso de uno verdadero era que si se cumplía lo dicho por el profeta, entonces Dios había hablado. Por el contrario, si no se cumplía, entonces lo podían tener como por un obrero falso. En la época del profeta Jeremías, él se vio varias veces en esta situación de tener que desenmascarar a estos falsos profetas. Por ejemplo, una vez le tocó con un hombre llamado Ananías y en otra oportunidad muchas personas se levantaban diciendo que habían soñado algo, que era palabra de Dios. Y mire lo que dice Dios en Jeremías capítulo 23, el verso 21. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Eran personas que ni siquiera oraban, ni siquiera dependían del Señor y luego tenían la presunción de llamarse profetas de Dios. Luego más adelante les dice el Señor en el verso 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y luego dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Está haciendo la distinción el Señor, que era una cosa cuando ellos soñaban y otra cosa cuando era palabra de Dios. Les dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Lamentablemente hoy en día también se ve que hay hombres que le dan y hablan paja al pueblo cuando lo que tendrían que hacer era darle trigo, alimentar al pueblo de Dios. Dice el verso 31, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Eran personas que decían lo que las personas querían oír, ni siquiera se oponían al pecado y luego esas personas sufrían las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues bien, en Lamentaciones capítulo 2, Lamentaciones bien sabemos que fue cuando Jeremías se lamenta acerca de lo que el pueblo de Israel sufrió por la cautividad en Babilonia. Mire lo que dice el verso 14 del capítulo 2. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Esta fue la consecuencia que sufrió el pueblo en esa época por seguir a estos falsos profetas. En el Nuevo Testamento, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, Pablo también le dice a su hijo espiritual que en los postreros tiempos iban a venir obreros fraudulentos. Y es curioso que hace aproximadamente 100 años es que se venga a escuchar nuevamente la palabra apóstol o profeta, cuando antes no se utilizaba esto, nadie tenía la presunción de llamarse así, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes no quieran que los llamen maestro, porque maestro es uno solo, el Cristo, y no quieran que los llamen Padre, porque Padre hay uno solo, el Padre Celestial. Pues bien, Pablo le dice entonces a Timoteo, en el capítulo 3 de su segunda epístola, desde el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ojo a esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estas personas se hacen llamar apóstoles o profetas, tienen apariencia de piedad, pero mire las características de ellos. En primer lugar, son amadores de los deleites más que de Dios.
Y esta es una forma de reconocer a estas personas. Ya sabes, esa es una buena manera de reconocer cuando un obrero es verdaderamente enviado de Dios o cuando es un obrero fraudulento. El Señor Jesucristo también dijo, por sus frutos los conoceréis. Y más que por sus frutos en el servicio, pienso que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo al fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que debe caracterizar a todo siervo de Dios. Dios le bendiga. Si te gustó este video, compártelo y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo nuestro contenido.